Había algo profundamente humillante en descubrir que la vida que creías tuya era en realidad una historia escrita por otro. Elena Sánchez jamás imaginó que el amor de su vida también sería el arquitecto de su ruina. Todo empezó con una notificación bancaria que no reconocía, una transferencia sospechosa de una cuenta conjunta. Pensó que era un error, una confusión, pero no. Era solo el primer hilo que, al tirar, comenzaría a deshacer por completo el tejido de su matrimonio. Quédate conmigo hasta el final, porque te vas a identificar. Ese día no fue como cualquier otro. Elena salió del colegio donde daba clases con una ligera inquietud en el pecho. Llevaba semanas notando ausencias disimuladas en Javier, excusas vagas, llamadas contestadas en voz baja, pero ella había querido creer que solo eran los efectos del estrés laboral. En casa, mientras preparaba café, abrió la computadora decidida a revisar los movimientos financieros. Lo que encontró fue más que alarmante. Varias transferencias a cuentas que no estaban a su nombre, gastos en restaurantes donde jamás había estado, y lo más doloroso, la venta de una joya con valor sentimental incalculable, su anillo de bodas. En ese momento, la realidad se partió en dos. La rabia fue inmediata, pero debajo de ella vibraba algo más denso, una mezcla de decepción y vergüenza. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo no vio las señales? Esa noche, Elena no durmió. Sentada en la sala con la laptop en las piernas, comenzó a rastrear cada gasto, cada transacción, cada posible mentira. Al amanecer, ya no quedaban dudas. Javier no solo la engañaba emocionalmente, también la había traicionado económicamente. Había utilizado su firma para autorizar movimientos, había manipulado cuentas e incluso había hecho pasar uno de sus préstamos personales como si fuera para una reforma en la casa. Nada era lo que parecía. Con el corazón hecho pedazos, Elena decidió actuar. No lo confrontó de inmediato. Primero necesitaba entender la magnitud de la traición. Llamó a su amiga abogada, Valeria, y con su ayuda empezó a recopilar documentos, estados bancarios, correos. Necesitaba pruebas, porque intuía que lo que estaba por descubrir iba mucho más allá de una simple infidelidad. En paralelo, comenzó a observar los movimientos de Javier con más atención. Las noches que decía estar con clientes, los fines de semana de trabajo en fincas que no existían, las llamadas que cortaba al verla entrar, todo empezó a encajar, todo dolía. El golpe final llegó un jueves por la tarde, cuando Elena, armada de valor, decidió seguirlo. No tenía un plan exacto, solo necesitaba ver con sus propios ojos lo que su intuición ya sabía. Lo siguió en su carro durante casi una hora, hasta que él estacionó frente a un edificio moderno en Laureles. Lo observó entrar sin mirar atrás, con una seguridad que la enfureció. 20 minutos después, desde su ventana, lo vio besar a una joven que no era ella. No fue un beso cualquiera, fue íntimo, familiar, de esos que solo se dan cuando se cree que nadie está mirando. Elena sintió que el piso bajo sus pies temblaba. No lloró, solo grabó la escena con el celular, temblando de rabia contenida. Esa noche, al llegar a casa, lo esperó en silencio. Javier entró como si nada, saludándola con una frialdad casi ensayada. Ella no dijo una palabra, no todavía. Prefería digerir el veneno lentamente antes de escupirlo con precisión. Pero por dentro, algo ya había cambiado. El amor que una vez sintió por él no desapareció de inmediato, pero comenzó a morir. No solo por la infidelidad, sino por la cobardía, por haber jugado con su confianza y su dignidad durante tanto tiempo sin un atisbo de culpa. Elena sabía que el proceso que venía sería largo y doloroso, pero también entendía que el primer paso era dejar de fingir. A la mañana siguiente, Elena no fue a trabajar. Envió un mensaje al colegio diciendo que necesitaba un día personal.
No tenía ánimos de pararse frente a sus alumnos fingiendo normalidad. En su lugar, se dirigió al banco. Con la asesoría de Valeria, solicitó un congelamiento de las cuentas compartidas y comenzó el trámite para desvincularse legalmente de los créditos conjuntos. Fue ahí cuando descubrió algo aún más perturbador. Javier había vendido un pequeño apartamento que ambos habían heredado de los padres de ella, falsificando su autorización. Aquello no solo era una traición emocional, era un crimen. Y en ese instante, Elena comprendió que no podía tratar esta situación como un simple drama matrimonial. Esto era algo más profundo, más sucio, y necesitaba justicia. Esa misma tarde, ya de regreso en casa, se encerró en el estudio y empezó a escribir. No lo hacía desde la universidad, pero sintió una necesidad incontrolable de sacar lo que llevaba dentro. No para publicar, ni siquiera para compartir, solo para entenderse. Escribió sobre la primera vez que conoció a Javier, sobre cómo se enamoraron, cómo construyeron juntos una vida que ahora se desmoronaba como un castillo de arena. Escribir se convirtió en su refugio temporal. Entre una página y otra apareció en su mente una imagen, un espacio donde pudiera hablar de libros, de emociones, de procesos como el que estaba viviendo. Un lugar donde otros también pudieran sanar. Aún no tenía forma, ni nombre, pero la semilla ya estaba plantada. Elena evitó confrontar a Javier durante varios días. Quería estar completamente preparada, no solo emocionalmente, sino también con pruebas concretas. Mientras tanto, él seguía su rutina como si nada estuviera ocurriendo, lo cual solo alimentaba la furia silenciosa de Elena. Cada gesto suyo, cada sonrisa fingida, le parecía una burla. Hasta que finalmente, una noche de domingo, lo enfrentó. Sentados frente a frente en la sala, sin levantar la voz, Elena le mostró las transferencias, las fotos, los documentos. Javier intentó justificar lo injustificable, diciendo que se sentía perdido, que había cometido errores, que la relación con Daniela no significaba nada. Pero ya no era tiempo de excusas. Elena no buscaba explicaciones, quería verdades, y esa noche las obtuvo, aunque le costaran el alma. Tras la confrontación, Javier abandonó la casa. No hubo escenas, ni gritos, ni súplicas. Solo una maleta mal hecha y una puerta que se cerró sin promesas de retorno. Elena se quedó sola, con una mezcla de alivio y vacío. En los días siguientes, el silencio del hogar se volvió ensordecedor. Cada rincón le recordaba una mentira, cada objeto compartido tenía una historia contaminada. Pero poco a poco empezó a limpiar. No solo físicamente, sino simbólicamente. Guardó fotos, donó ropa, pintó paredes. Redefinir su espacio era su manera de empezar a redefinirse. Aún lloraba por las noches, aún se sentía rota, pero al menos ya no estaba inmóvil. Había comenzado, aunque a tropezones, a caminar hacia otra versión de sí misma. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café en una librería del centro, Elena se topó con Carlos Benavides, un viejo amigo y colega con quien había compartido proyectos educativos en el pasado. Él la notó distinta de inmediato, más seria, con los ojos cansados pero firmes. Al principio, la conversación fue superficial, pero luego, sin planearlo, Elena se abrió. Le contó lo ocurrido, sin adornos ni dramatismos. Carlos no reaccionó con lástima, sino con respeto. Le preguntó qué pensaba hacer con todo ese dolor. Ella, sin pensarlo mucho, mencionó lo del espacio literario que imaginaba. Carlos sonrió. Le dijo que si alguna vez decidía hacerlo, él la ayudaría. Fue la primera vez que alguien no la vio como una víctima, sino como alguien con una idea poderosa en las manos. Esa conversación le dio vueltas en la cabeza por días. Elena comenzó a investigar locales pequeños en su barrio, espacios que pudieran transformarse en algo íntimo, acogedor, sin pretensiones. Un lugar
donde los libros fueran excusa para sanar. Con la ayuda de Carlos y algunos antiguos alumnos que la admiraban profundamente, diseñó una propuesta simple pero honesta, un café literario con talleres de escritura, lecturas en voz alta y encuentros mensuales para compartir vivencias. No tenía grandes recursos, pero sí muchas ganas y una red de gente dispuesta a apoyarla. Lo que empezó como una idea vaga escrita en un cuaderno manchado de lágrimas, comenzaba a tomar forma real. El primer día del café literario fue modesto pero emotivo. Elena abrió las puertas sin ceremonia, solo con una pequeña pizarra en la entrada que decía: «Aquí también se reconstruyen historias rotas». Le fueron llegando vecinos curiosos, antiguos alumnos, colegas del colegio y hasta desconocidos atraídos por la calidez del lugar. No había decoración lujosa ni grandes eventos, pero sí había honestidad. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de páginas pasando, y entre libros donados y muebles reciclados se respiraba algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Esa tarde, al cerrar la puerta, Elena se permitió sonreír sin culpa. Por primera vez, desde que todo estalló, sintió que algo bueno estaba empezando a nacer de su dolor. Los días siguientes trajeron nuevas emociones. Algunas personas regresaban para agradecerle, otras se animaban a compartir fragmentos de sus propias vidas. Una señora mayor le confesó que hacía décadas no hablaba con nadie sobre su divorcio. Un joven le mostró un poema escrito durante una depresión. Elena no era psicóloga ni terapeuta, pero escuchaba con el corazón abierto. Se dio cuenta de que no estaba sola en su sufrimiento, que el mundo estaba lleno de silencios rotos que solo necesitaban un espacio para hacerse voz. Cada historia que llegaba la ayudaba a sanar un poco más, y sin darse cuenta, empezó a escribir las suyas también, ya no como desahogo, sino como testimonio de todo lo que estaba aprendiendo. A pesar de todo el progreso, había días difíciles. Algunos amaneceres la sorprendían con un nudo en el pecho, una punzada de tristeza que no desaparecía con café ni con libros. En uno de esos días grises recibió una carta certificada. Javier le notificaba que planeaba disputar algunos bienes comunes en el proceso de separación. Fue un balde de agua fría. Durante semanas había evitado pensar en él. Había decidido no gastar energía en su sombra. Pero ahí estaba, otra vez, intentando arrancarle algo más. Esta vez no era amor lo que sentía, sino indignación. No por lo material, sino por la descarada persistencia de alguien que ya lo había destruido todo. No pensaba quedarse de brazos cruzados. Con la ayuda de Valeria, respondió la carta con firmeza y claridad. No era una declaración de guerra, pero sí una afirmación rotunda de que no dejaría que la volvieran a pisotear. Ese gesto, aunque jurídico, tuvo para Elena un significado emocional profundo. Era la forma de mirarse al espejo y reconocer su nueva postura. Ya no era la mujer que toleraba en silencio. Era alguien que se defendía, que ponía límites, que entendía su propio valor. Esa misma semana organizó el primer taller de escritura testimonial en el café. El tema, Verdades que me devolvieron la vida. Se llenó en 2 días. Y al ver ese grupo de personas sentadas frente a ella, esperando compartir y sanar, supo que estaba haciendo algo que importaba. El impacto del café literario fue más allá de lo que Elena imaginó. Pronto, otros docentes del colegio comenzaron a colaborar con actividades y escritores locales se ofrecieron a dar charlas gratuitas. El lugar se transformó en una especie de refugio cultural en el barrio. Un punto de encuentro donde el dolor no era escondido, sino transformado en palabra. Elena, que al principio solo quería sobrevivir, ahora se encontraba guiando a otros, incluso sin proponérselo. Pero no lo hacía desde un pedestal, sino desde su propia herida.
Cada vez que alguien se quebraba durante una lectura o confesaba sentirse perdido, ella lo entendía sin necesidad de explicaciones. No ofrecía soluciones mágicas, solo escucha real y una taza de café que sabía a consuelo. Un día, Daniela Ortiz cruzó la puerta del café. Elena la reconoció de inmediato, pero fingió no hacerlo. Daniela pidió un té. Miró los estantes con atención y se sentó en una esquina sin decir nada. Estuvo allí más de una hora. Al irse, dejó una pequeña nota escrita a mano. No sabía toda la verdad. Él también me mintió. Perdón. Elena la leyó sin rabia, sin alivio, sin nada. Solo la guardó. Fue una especie de cierre inesperado, no porque necesitara esa disculpa, sino porque confirmó algo que ya había comprendido. Javier no solo había destruido su mundo, también el de otros. Elena no sentía compasión por él, ni odio, sentía distancia. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera señal de que había sanado. Con el paso de los meses, el café no solo creció como espacio físico, sino también como símbolo. Personas de otros barrios empezaron a visitarlo por recomendación, y algunos medios locales hicieron pequeñas notas sobre su historia. Elena, sin buscarlo, se convirtió en una figura respetada dentro de su comunidad. No como una heroína, sino como alguien que se atrevió a hablar del dolor sin vergüenza. Cada logro, cada pequeño paso, era celebrado con humildad. No había aplausos ni reconocimientos formales, pero había miradas sinceras, abrazos espontáneos, palabras que decían más que cualquier trofeo. Lo que más la conmovía eran las historias que le dejaban escritas en hojas sueltas, pequeños retazos de vida que luego colgaba en una pared del fondo, formando un mural de cicatrices compartidas. 5 años después, llegó el aniversario del café. Elena organizó una pequeña celebración, fiel a su estilo, sin pretensiones. Hubo lecturas, canciones acústicas y una torta casera hecha por una de las asistentes más antiguas. Carlos, aún su aliado y amigo incondicional, se encargó de abrir el evento con unas palabras que la hicieron sonreír desde lo más profundo. Elena nos enseñó que el dolor no se borra, pero se puede resignificar. Entre el público, algunos lloraban, otros reían. Y mientras sostenía una taza caliente entre las manos, Elena miró alrededor y comprendió que lo había logrado. No solo reconstruyó su vida, la rediseñó, a su manera, con sus tiempos, con dignidad, con fuerza, con verdad. Al final del evento, cuando todos se habían ido y solo quedaban las luces bajas y el eco suave de la música, Elena se quedó sola en el café. Caminó despacio entre las mesas, acariciando el lomo de algunos libros, como si saludara a viejos amigos. Se detuvo frente al mural de historias y reconoció su propia letra en una de las hojas más antiguas. Era un párrafo que había escrito en la madrugada después de que Javier se fuera, cuando todavía no sabía cómo seguiría adelante. Lo leyó en silencio y por primera vez no sintió dolor, sino gratitud, no por lo que pasó, sino por haberse permitido sentirlo todo, por no haberse endurecido, por haber elegido no devolver con odio lo que recibió con traición. Esa noche, antes de cerrar la puerta, miró al cielo. No había estrellas, pero sí una calma profunda. Al llegar a casa, encendió una vela y escribió en su diario algo que nunca pensó que escribiría. Hoy me siento en paz. Era una frase simple, pero poderosa. No porque la vida fuera perfecta, sino porque por fin no necesitaba que lo fuera. Ya no tenía miedo al futuro, ni rencor hacia el pasado. Solo tenía presente. Y eso, después de todo lo vivido, era más que suficiente. Al apagar la luz, se dio cuenta de que, aunque Javier había sido el origen de su caída, ella había sido la autora de su renacer. Con el paso del tiempo, muchos le preguntaron si alguna vez pensó en vengarse.
Si había soñado con arruinar a Javier, con exponerlo públicamente, con hacerle sentir el mismo dolor que ella. Elena siempre respondía lo mismo. Sí, al principio, pero entendí que vengarme de él me mantenía atada a él. Esa fue su mayor conquista. No solo salir del dolor, sino negarse a vivir desde él. Elegir no convertirse en una extensión del daño que recibió. Esa elección no fue fácil, pero fue constante. Día tras día se eligió a sí misma, y en esa elección construyó una nueva vida. Una que no negaba su pasado, pero que tampoco lo arrastraba como una carga eterna. Un año después del aniversario, recibió una carta inesperada. Venía del abogado de Javier. Él había dejado el país tras enfrentar algunas demandas por fraude inmobiliario y enviaba, desde lejos, una especie de disculpa enredada entre formalidades y arrepentimientos. Elena no respondió. No sentía rabia, ni pena, ni satisfacción, solo indiferencia. Guardó la carta sin abrirla completamente, como quien archiva un capítulo cerrado. Era extraño. Durante tanto tiempo, pensó que necesitaba una explicación final, una disculpa, algo que le diera sentido a todo. Pero ya no. Lo que necesitaba lo había construido ella, en el café, en sus escritos, en las miradas de quienes como ella alguna vez tocaron fondo. Una mañana cualquiera, Elena recibió a una joven que entró al café con los ojos vidriosos y una libreta apretada contra el pecho. Se presentó como Mariana, estudiante de último semestre de literatura, y dijo que había escuchado sobre el lugar por una profesora que hablaba de una mujer que convirtió su historia en refugio. Mariana no necesitó decir más. Elena la invitó a sentarse, le ofreció un café y la dejó hablar. La joven lloró, contó sobre una relación tóxica que la había aislado de su familia, de sus estudios, de sí misma. Elena no le dio consejos, solo escuchó, y al final le dijo algo que se había dicho a sí misma años atrás. A veces no necesitamos entender todo, solo necesitamos empezar por un acto de dignidad. Mariana la abrazó, y Elena supo que estaba exactamente donde debía estar. Aquella noche, mientras cerraba el local, Elena pensó en cuántas vidas habían tocado las suyas desde que decidió no quedarse en el suelo. No se trataba solo del café, ni de los talleres, ni siquiera de los libros. Se trataba de haber creado un espacio donde lo roto no era vergonzoso, sino parte del camino. Un lugar donde se podía llorar sin ser débil, escribir sin ser juzgado, sanar sin apuro. Se sentó en una de las mesas del fondo, encendió una vela y escribió una última frase en su cuaderno, como si sellara todo ese recorrido con tinta real. Hay batallas que nunca se ganan contra otros. Se ganan en silencio, cuando decides seguir siendo tú. Y con eso cerró el diario. No porque ya no tuviera más que contar, sino porque por fin había encontrado el final de esa historia. Uno que sí era suyo. Días después, una editorial local contactó a Elena tras leer una entrevista que una periodista cultural había publicado sobre el café. Le propusieron compilar algunos de sus escritos y relatos compartidos en el espacio con la idea de transformarlos en un libro testimonial. Al principio dudó. No se sentía escritora, no buscaba fama. Pero luego pensó en todas las personas que no podrían ir al café, que quizás estaban lejos o demasiado rotas para salir de casa, y entendió que tal vez escribir ese libro no era sobre ellas, sino sobre ellas. Así que aceptó. Reunió textos, revisó historias, pidió permiso a quienes habían dejado fragmentos de sus vidas en sus talleres. El resultado fue un libro sencillo, humano, honesto, un espejo de lo que había vivido y lo que había aprendido. El día del lanzamiento del libro fue íntimo. Pocas sillas, luz cálida, lecturas en voz alta. Elena leyó un fragmento que hablaba de su primer domingo sola tras la partida de Javier, ese en el que creyó que no podría levantarse del sofá. Lo leyó sin quebrarse, con firmeza, y al terminar,
Hubo silencio, no de incomodidad, sino de respeto. Luego llegaron los abrazos, las lágrimas compartidas, los agradecimientos. Al volver a casa, dejó el libro sobre la mesa, apagó el celular y se preparó una copa de vino. No para celebrar un logro, sino para honrar su camino. Brindó en silencio por la Elena que fue, por la que resistió y por la que ahora escribía desde la calma. Ese brindis no cerraba nada. Solo abría la puerta a todo lo que aún quedaba por vivir. Tiempo después, al recorrer su café en una tarde cualquiera, Elena se detuvo frente a un cartel en la entrada que alguien había escrito con tiza. Aquí sanan las palabras que el alma no pudo decir. No sabía quién lo había puesto, pero sonrió, porque resumía todo lo que ese espacio significaba, no solo para ella, sino para muchos. Pensó en cómo había llegado hasta ahí, en todo lo que tuvo que perder para ganarse de nuevo, y en cómo, sin querer, se había convertido en un faro para quienes aún navegaban en tormenta. Nunca lo planeó, nunca soñó con eso, pero la vida, a veces, encuentra formas inesperadas de responder al coraje de seguir. Esa noche, mientras cerraba por última vez en la semana, encendió una pequeña luz en el rincón del fondo y se sentó sola, como lo hacía al principio. Sacó su cuaderno y escribió solo una línea. No hay regreso a lo que fuimos, pero sí caminos nuevos hacia quienes podemos ser. Cerró el cuaderno y apagó la luz, sabiendo que su historia ya no le dolía, solo le pertenecía. Porque cuando todo se rompe, a veces lo único que queda es escribir nuevas páginas. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando dejé de esperar justicia de quien me rompió, empecé a construirla con lo que me quedó. Si esta historia tocó tu alma, no te vayas sin dejar tu like. Cuéntame en los comentarios si alguna vez sentiste que tu vida necesitaba reescribirse desde cero. Suscríbete para más relatos de mujeres que, como Elena, decidieron transformar su dolor en algo poderoso. Y si conoces a alguien que necesite un abrazo en forma de historia, comparte este video con ella. Aquí, cada palabra también puede sanar.